Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy el Señor nos da la oportunidad nuevamente de poder estar expuesto a su palabra, como tuve yo la oportunidad también preparando este sermón, este mensaje. Y cuánto gozo tengo de poder exponerlo y cuánto miedo también tengo de no hacerlo bien. Así que podamos estar delante del Señor con ese temor de asombro. Y gracias, Martín, por la introducción también de la incredulidad, porque es lo que vamos a hablar en esta noche. De esa incredulidad que es tan grande en algunos, que es cuestión de padecerla en esta vida y tiene consecuencias en la vida eterna. Porque esa incredulidad podrá lograr en nosotros que no lo veamos al Señor. Oramos y comenzamos. Señor, cuánto gozo tenemos de poder estar en este lugar, Señor. A ti clamamos que tú hables, Señor, a cada uno en particular. Que tú convenzas nuestros corazones, Señor, y que produzcan cambios, que hagan que nuestros ojos puedan verte a ti, Señor. Que nuestros pies puedan andar conforme a tu gracia. Que nuestras manos puedan obrar, Señor, conforme a tu misericordia. Obra en nosotros, Señor, de tal manera que agrademos tu vida, Señor. Que este mensaje sea tu Espíritu Santo hablándoles personalmente a cada uno, que no sea yo, sino tú en ellos, Señor. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Gracias, Josi. Le voy a pedir en esta noche que seamos breves también. Nos ponemos en pie y nos saludamos en la paz del Señor, por favor. Pidiendo la ayuda a los niños. Están los niños por acá, ¿no es cierto? No hace falta que se muevan, desde ese lugar nada más. Yo voy a hacer 2 preguntas y ustedes quiero que me respondan. Ya están los niños, muy bien. Gracias. Escuchen bien. Si veo yo un pájaro de unos 30 centímetros más o menos así, color amarillito, que tiene 3 deditos que se unen entre sí, que camina moviendo la colita así, y que hace cuac, ¿qué es? Muy bien, un pato. Otra, la segunda. Si veo un animalito bien grande, que tiene unas orejas bien grandes, una trompa larga y una cola cortita. Bien, bueno, la saben, la tienen clara ustedes. Bien, muchas gracias, niños. Esta introducción quería hacerla justamente porque hay tanta evidencia de cuando menciono de estos animalitos que uno casi indudablemente sabe qué animal es. No hacía falta preguntar a los grandes si los chicos lo respondieron. Esta evidencia quiero mostrar yo de que Cristo cumplió todas las evidencias del Antiguo Testamento. Toda la escritura de lo que él decían se cumplió. Cada profecía, cada suceso, hablaban de que el que iba a venir el Mesías iba a hacer muchos milagros, que haría proezas y que al fin de sus días daría su vida, sería herido y daría su vida. Aparte, estando Cristo presente, hizo tantos milagros que aún, dice, el mundo no cabría para escribir cada uno de ellos. Logró tantas proezas en cuanto a calmar el agua, calmar el mar, liberar a endemoniados, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, poder hacer caminar a un cojo. Y cuántas cosas que el Antiguo Testamento decía que el que vendría haría todas estas cosas. Y el que vendría sería el Mesías. Evidencias que no se pueden equivocar, que era el enviado. Y Cristo cumplió cada una de ellas. Pero ¿qué sucedió? El mundo no lo reconoció. El mundo no creyó en él. Los chicos se dieron cuenta de quién estábamos hablando. Y nosotros a veces como grandes, viendo tantas evidencias, teniendo una incredulidad tan grande, no podemos ver un poco más allá de nuestras narices.
Cristo dejó muchísimas evidencias. Toda la palabra hablaba de Él. Y aún así nosotros esperamos a aquel que vendrá a rescatarnos. Con esa introducción, quiero mencionar el nombre del sermón. La incredulidad hacia Jesús. Busquemos, por favor, Marcos 6. Ya estamos en el capítulo 6. Seguimos exponiendo consecutivamente, expositivamente, la palabra del Señor, versículo por versículo, libro por libro. Marcos 6, del 1 al 6. Dice así la palabra. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hasta aquí nomás la palabra. La palabra comienza diciendo que el Señor se encontraba en Capernaum, allí donde sanó a la hija, resucitó a la hija de Jairo, a esta mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Anteriormente había liberado a un endemoniado. Anteriormente había pasado por las aguas esas y calmó la tempestad. Y seguimos viendo todos los sucesos y milagros que el Señor hacía. Pero ahora la palabra dice que salió de allí. Salió de Capernaum. ¿Y dónde se fue? Se fue a su tierra. Se fue a Nazaret. 50 kilómetros de distancia subiendo. Acuérdense que el mar de Galilea estaba 200 metros bajo el nivel del mar y él estaba yendo hacia el lado del Mediterráneo. 50 kilómetros era su ciudad natal, donde él había pasado casi 30 años de su vida. Así que muchos lo conocían. Pero de ese Capernaum donde él estaba predicando, él tomó la decisión de ir a los suyos. Ese es el primer título de los tres mensajes que voy a hablar. Jesús va por los suyos. ¿Qué sucedió en ese lugar, Nazaret, un buen tiempo atrás? Nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, la palabra nos dice que en Lucas 4 dice algo similar a esto. Vino a Nazaret, ¿quieren buscarlo? 4:16, Lucas, donde se había criado. Y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a las costumbres y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto, el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. El Señor, mientras predicaba ese mensaje en los suyos, en Nazaret, ese primer mensaje, podríamos decir, el Señor dice: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. La palabra nos dice que la gente que estaba allí se llenaron de ira. Versículo 28. Al oír estas cosas, se llenaron de ira. Y quisieron lanzarlo por un despeñadero, dándole muerte, porque se hacía Dios. Ahora, un tiempo después de haber estado en Capernaum y haciendo muchos milagros, el Señor regresa a ese lugar. Regresa a los suyos, dice la palabra.
Pero ahora iba distinto. Ahora iba con un buen tiempo de ministerio. Ya no iba solo, iba con sus discípulos. Su fama era extendida. Tantas proezas que hizo. Y el Señor, dice la palabra, regresa a los suyos. Regresa nuevamente a su tierra. Nazaret era una localidad de unas 500 habitantes. Yo no me imagino 500 habitantes aquí, pero algo muy chiquitito. Podríamos decir, se conocían todos. Sabíamos quién era, quién no era, qué hacía. Y el pueblito se enteró. Regresó Jesús. El que lo vimos desde chiquitito. El que jugaba con su hermano Jacobo, con José, con Judas. ¿Se acuerdan? La mamá, María. Su papá, el carpintero. Y él también es carpintero. Pero va con su discípulo esta vuelta. Así que podemos decir que no era un viaje familiar. No iba a ver a su familia, aunque seguramente la habrá visto. Pero ese lugar llegó con fama, con milagros. ¿Cómo lo tendría que haber recibido la gente? Dice que el pueblo le dieron lugar en la sinagoga. Le un día de reposo para que él pudiera predicar. Y la palabra nos dice que muchos oyeron y se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Eso era la gente que se había reunido y decía estas cosas. Vieron tantas evidencias que las personas se admiraban. Esa palabra admirar, en lo original es eclepso, vendría de que estaban eclipsados, estaban flashados de la sabiduría que tenía el Señor y de los milagros que Él tenía. A nosotros, estando en ese mismo lugar, hubiéramos estado igual. Tener al dueño del mundo sentado aquí con nosotros. ¿Cómo no admirarse? Ellos reconocían la sabiduría que tenía. Reconocían el poder que tenía. Pero esa sabiduría y ese poder no lo aducían a Dios. Porque la pregunta era, ¿de dónde tiene estas cosas? Podrían haber dicho, Dios le da el poder. Es un enviado de Dios. Pero la pregunta fue, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿A qué vino? Lo quisimos matar hace un tiempo atrás y ahora vuelve. Vuelve a los suyos. Y aquí yo veía en la palabra, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús con nosotros? Él vino a buscar a los suyos, a los que se habían perdido. Él vino a la tierra e hizo muchos milagros, muchas maravillas, y las sigue haciendo al día de hoy. En cada familia, sosteniéndonos, dándonos lo que necesitamos, librándonos de cuantas cosas. Podemos decir, tantas evidencias tenemos de Él. Y no solamente eso, sino que Él se entregó en una cruz por nosotros. Él hizo ese glorioso intercambio que cantamos. Cambió tu vida por la de Él. Él murió para que tú no mueras. Vino a los suyos. Vino a lo que le pertenecía. ¿Y qué sucedió? En ese momento, las personas no creyeron en Él. Con tanta evidencia, no creyeron. Ni la primera vez, bueno, porque podrían haber dicho, bueno, es muy nuevo, no lo conocemos, no sabemos quién es, lo quisieron matar. Pero ahora, esta segunda vez, que viene a lo suyo nuevamente, tampoco creyeron en Él. O sea que podemos decir un exceso de evidencia
tampoco es algo que podríamos decir de seguro cree. Por eso el título es La incredulidad hacia Jesús. Seguían incrédulos estas personas. Mi segundo encabezado lo he llamado Los suyos los rechazaron. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que se escandalizaban de él. Esta palabra, escandalizar, el significado es como poner tropiezo o hacer caer o ofender a una persona. Lo veían a Cristo como un tropiezo, como alguien que vino a trucarme mi vida, a no dejar que mi vida sea libre de hacer lo que yo quiera. Este Cristo vino y me puso cláusulas. A mí me encanta pecar. Y viene Cristo y me dice, no pecar. A mí me encanta robar. Y Cristo me dice, no robar. A mí me encanta golpear. Y Cristo me dice, pon la otra mejilla. Entonces vieron a Cristo como un tropiezo. Se escandalizaban de él. Porque estas personas no querían dejar de pecar. Por lo tanto, la actitud de ellos fue nuevamente rechazo. No queremos que alguien gobierne sobre mí y me diga qué debo hacer yo. Pero presentó evidencias, es el Mesías. Pero bueno, quizás si viene un ángel del cielo y me dice, aquí está el Mesías, y me lo presenta, vamos a ver si creo. Porque aún no vamos a creer con tanta evidencia. Las tuvieron ellos y aún no creyeron. Vivieron con Jesús, escuchaban de tantos milagros que hacía y aún estas personas seguían incrédulos. A pesar de todo lo que veían y entendían, ellos buscaron humillar a Jesús. Porque si no te unís con Él, hay que bajarlo. ¿No es este el carpintero? Mateo 13 lo habla del hijo del carpintero. Por lo tanto, como la profesión del padre, la tenía el hijo también. ¿No es este el carpintero? Podríamos decir hoy, ¿este no es el carnicero de acá a la vuelta? ¿Qué estoy diciendo? ¿No está la chica del barrio allá que nació y se creció allá? ¿No es ella? Como si dirían, yo lo conozco demasiado a Jesús. Él jugaba acá la pelota con mis hijos. Él no debe ser el Mesías. Como si una profesión sería más humillante que otra. Como si uno no podría ganarse el dinero siendo basurero, siendo cartonero, no sé cuántas profesiones hay. Y que no, eso no humilla en trabajar. Lo humillante sería no trabajar en nada y querer agradar a Dios. Pero Jesús trabajaba. Era el carpintero. ¿No es esta María, la madre de él, no es María? Y tiene 4 hermanos, a Jacobo, José, a Judas, a Simón. Y lo conocemos también a esos muchachos. Como si conocer a su madre y a los hermanos lo hace igual que a ellos. Podemos decir, sí, la Biblia las destaca a María. Una mujer ejemplar por la cual el Señor decidió que venga el Mesías. Y luego María tuvo, se calcula, 6 hijos más. Menciona 4 varones y menciona hermanas. Calculamos que eran 2 más. Así que mínimamente 6 hijos aparte de Jesús tenía María. Ellos buscaban conocer su humanidad. Querían mostrar de que Jesús era uno igual que ellos, que no era nadie más que uno igual que ellos. Querían mostrar que Jesús era algo tan común que era imposible creer en él. Quizás las personas, esos 500 habitantes del pueblo, también conocían bien a sus hermanos. No habla la palabra cómo eran. Pero sí dice la palabra que sus hermanos no creían en él.
Ni aun sus hermanos creían en él, dice Juan 7:5. Y esto lo sabían el pueblo, porque, ¿se acuerdan? Momentos antes le dijeron a Jesús, estando allá en Capernaum, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor le dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Y por qué fueron sus hermanos a buscarlo a Jesús? Porque creía que él estaba loco, que estaba haciendo cosas que durante 30 años no las hizo y ahora las estás haciendo. Pero Jesús, vos te estás creyendo que sos Dios. Y él lo demostraba, yo soy Dios. Tantos años vivió con ellos, pero no pecó, no mintió. Él no hizo milagros en esos 30 años, pero podrían haberlo visto caminar, que era un niño distinto, un joven distinto. Pero ellos creían que tenían la facultad de poder despreciarlo. Aún los habitantes de Nazaret también lo hacían. Ellos decían, ¿no es este muchacho que nunca ha recibido formación? ¿De dónde tiene él este conocimiento? Por ejemplo, Juan 7:15 dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Podríamos decir, es un ignorante, ni a la escuela fue. O habrá estudiado algo ahí nomás entre casa. Pero tantos milagros hizo, conociendo la palabra podrían haber deducido que era el Mesías. Pero no, siempre faltaba algo. Trataban ellos en este momento de humillarlo. Convengamos que una familia sí puede torcer o enderezar a un hijo. Si nos ponemos a ver, un papá borracho es casi seguro que va a tener un hijo borracho. Un papá ladrón es casi seguro que tendrá un hijo ladrón. Un papá policía, casi seguro que su hijo es policía. Una mamá desordenada, casi seguro que tendrá una hija desordenada. Pero esa condición en la que tú naciste no te impide de que tú seas distinto. Obviamente, hablando de que Cristo hace nueva todas las cosas. Cuando uno llega a Cristo, todo lo pasado queda atrás. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús era distinto a ellos, muy distinto a toda la familia. Tú con Cristo puedes cambiar tu destino. Tú donde naciste, en tu barrio, tu familia, quizás tu oficio, no pueden condicionarte estando en Cristo. Pero sin Cristo, ellos te formarán. Con Cristo eres una hoja en blanco que Dios escribe un nuevo destino. Eres una hoja limpia que Dios limpia con su sangre preciosa. Hermanos, amigos, Jesús era distinto. Donde Él vivió, no lo condicionó. Su padre visual podemos ir a José, pero su padre real era el mismo Dios. Él estaba influenciado por su Padre Dios. Pero sí podemos ver también que Jesús era humano, igual que nosotros, pero sin pecado, nunca mintió. Él buscaba agradar a su Padre en todo lo que hacía. Ese era Jesús y todos los conocían. Evidencias dio, pero aún no creían en Él. Isaías habla de Él como no hay parecer en Él, ni hermosura, y le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Igual que nosotros, pero distinto. Él era sin pecado. Y a ese Jesús que vino a los suyos,
que la gente lo conocía, que no podía hablar nada mal de él, que buscaron humillarlo, otra vez lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo tenían en poco? El Señor Jesús ante tal rechazo responde de esta manera: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. A los suyos vino, a su tierra vino, y allí no lo honraron. El único lugar que un profeta recibe honra es en su propia tierra, no es en su tierra, es en cualquier lugar menos en su propia tierra. Con esto, el Señor mostraba que de la misma manera Jesús vino al mundo, a su creación, a su propiedad, y fue aquí donde Él recibió desprecio. Él solo vino a hacer la voluntad de su Padre, a obedecer a su Padre rescatándonos a nosotros. ¿Y qué recibió? Heridas, humillación, no fue creído y como si fuese poco lo colgamos en una cruz matándolo. Juan 1:11 lo dice de esta manera: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quizás Cristo vino por ti en esta noche. Vino a buscarte. Vino a rescatarte. Porque sin Cristo te espera una condenación. Eso dice la palabra. Ellos lo mataron. Él vino a dar su vida para que tú no mueras, para que seas salvo. Ellos no le creyeron. Si te hago una pregunta, ¿a ti te gusta que te crean? Sabiendo de que no mientes. Cuando tú le haces una promesa a tu hijo, el sábado vamos a pescar. Y tú llegas el sábado y tu hijo te está esperando con la caña al hombro y ¿vamos? Porque él te creyó. Y nosotros mentimos y capaz que no el otro sábado. Pero Cristo no miente. Si Él me dijo que Él vino a dar su vida por mí, y si yo creo en Él, dice que Él me recibe como hijo. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él no vino a mentir. ¿Y qué pasó con ellos? Se burlaron de Él. Y eso me lleva a mi tercer punto. Jesús se limitó a salvar. En respuesta a esta incredulidad de la gente, Jesús decide no hacer muchos milagros en ese lugar. No era por una falta de poder, porque lo había demostrado el Señor, que tenía exceso de poder. Pero él en ese lugar no recibió milagros, no hizo milagros. Jesús tenía todo el poder, pero no lo hizo. Jesús limitó su poder. La palabra lo dice por la incredulidad de ellos. Pero acá quiero resaltar algo. Allí no había motivos para hacer milagros. ¿Por qué? Porque el propósito de los milagros siempre fue dar testimonio de la verdad. El propósito de los milagros siempre fue hablar de Él, quién era, evidenciarlo. Cuando Él decía, no le cuenten a nadie de estos milagros, Él lo decía justamente porque si no lo iban a conocer como un hacedor de milagros, como una persona que habla lindo solamente, pero no como el Salvador del mundo. Él vino a ser el dueño del mundo, a ser el Salvador del mundo. Él vino a dar su vida y no quería que lo conozcan como solamente un milagrero, como un hacedor de milagros. Así que por su incredulidad, Él dice la palabra que no hizo milagros.
Y esto tiene una connotación. Esta incredulidad es muy destructiva, muy poderosa. El pueblo de Nazaret ya había demostrado un rechazo. Y ahora estaba manifestando otro rechazo. Ya habían visto sus milagros. Pero yo con esto quiero evitar quizás conclusiones falsas. Hay creencias que para hacer milagros, personas dicen que el Señor no hace milagro porque a esas personas le faltó la fe. Muchas veces se usa eso hoy en día, hablando de estos falsos profetas que dicen que va a ser un milagro. ¿Y por qué no logró el milagro? Porque te faltó fe. Acá podrían dar pie a decir, bueno, pero el Señor no hizo milagro por la incredulidad de ellos, le faltó fe. Pero eso está muy lejos de la verdad y quiero mostrar ejemplos. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquellos 10 leprosos que el Señor sanó? La palabra nos dice que esos 10 fueron curados. Uno de ellos solo volvió a agradecer al Señor. Uno de ellos solamente creyó en Él. Ninguno de ellos manifestó fe en el Señor. Y sin embargo, los 10 fueron sanados. ¿Se acuerdan aquel momento del hombre que nació ciego? Que el Señor Jesús hizo lodo y tocó sus ojos y le dijo, ve y lávate tus ojos. Y ese hombre recobró la vista. Y personas se acercaron y le dijeron, ¿quién te sanó? Y él le dijo, mire, yo no sé quién era. Yo lo que sí sé es que antes no veía y ahora veo. Él no creyó en Jesús. Y sin embargo fue sanado. ¿Necesitó la fe de él para la sanidad? No. Cuando Jesús, la palabra nos dice que resucitó a varios muertos, ¿cómo hacemos ahí para que tenga fe? Estos muertos, obviamente, el Señor nos dijo, bueno, primero cree en mí y después te resucito. No, les dio vida. Simplemente. El Señor curó a multitudes y muy pocos son los que creyeron en Él. Así que podemos concluir, y está muy claro, que no necesita el Señor mi fe para hacer un milagro en mí. En este lugar fue tal el rechazo que hicieron hacia Jesús, que Jesús no tenía motivos para hacer milagros en ese lugar. Y es más, el no hacer milagro en ese lugar es un acto de misericordia de parte del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús hubiera hecho muchos milagros en ese lugar, hubiera habido más condenación para ese lugar. Escuchen lo que dice Mateo 11:20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros allí, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo y hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Como dije recién, el propósito de hacer milagros siempre fue llevar a las personas a creer en Cristo. Y cuando el Señor hacía milagros en ese lugar y no los llevaba a creer, ese milagro iba a ser más evidencia todavía en contra de esa persona. Porque el día de mañana el Señor te preguntará, ¿no me viste hacer esto? ¿No te diste cuenta cómo yo te guardé y cómo te cuidé y cómo te bendije? Tantas evidencias que muestran quién soy yo y aún así no creíste. Entonces limitó para no hacer milagro. Porque todas esas iban a ser evidencia en contra tuya. Un rechazo tan marcado
que iba a ser condenación, como para este pueblo de Nazaret. Por eso el Señor se limitó, no hizo milagros. Sodoma y Gomorra, pueblos que son en extremo pecadores, que han sido destruidos. Ellos van a tener más tolerancia, dice el Señor, que con nosotros. El Señor, la palabra nos dice que Él estaba asombrado. Esa palabra indica que Él se estremeció por la falta de fe y una hostilidad abierta que había en estas personas. Durante toda su vida Jesús había sido un ejemplo de asombro, de milagros en medio de ellos. Tantas evidencias de que Él era el Mesías y aún así lo rechazaron. La pregunta que hago ahora, ¿quién es el culpable de que yo no tenga fe? ¿Es el Señor que no me da la fe o soy yo por no creer? Dios nos dio evidencia en extremos. ¿Quién es Él? Hay muchos que dicen, yo estaría dispuesto a creer en Dios si realmente Dios muestra más evidencias. Yo creeré que Él existe. ¿Cuántas evidencias necesitas? ¿Cuántas más necesitas? Otros objetan, si no veo evidencias de que existe un Dios, para mí Dios no existe. Y eso, hermanos, amigos, se llama incredulidad. La incredulidad dice, si Dios es real, se va a dar a conocer tan claramente que cualquiera pueda creer en Él. Pero la realidad es que hay mucha incredulidad. Y la realidad es que Dios es real. Escuche lo que dice Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se manifestó en la creación, está diciendo. Dios se mostró en todo lo que usted ve. En el vientre de una madre, donde se gesta un bebé, es Dios obrando. En una planta que sale de la tierra y se hace un árbol enorme y salen frutas y las aves. Y todo eso evidencia de que existe Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que sucede. ¿Es Dios obrando? No. Debe ser la naturaleza, la madre naturaleza. ¿Es Dios proveyendo? No. Es la situación, la circunstancia. Son los planetas, los satélites alineados. Es la luna que está girando y dando honor a las cosas hechas antes que el Creador. En pocas palabras, la incredulidad en última instancia no se basa en la sinceridad o incluso en la ignorancia, sino en un rechazo voluntario a seguir la verdad. Eso pasa con nosotros. Es un rechazo voluntario ante tantas evidencias de decir que sí, realmente Cristo existe. Este texto también decía de que se está deteniendo la verdad. Conocemos la verdad y la cambiamos, la detenemos. Pero hay algo también que quiero que usted sepa en esta noche. El Evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden.
porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Antes, como este pueblo de Nazaret, habitantes lo rechazaron con tanta evidencia que había. Por lo tanto, Jesús también los rechazó a ellos. Podemos concluir que no es un problema de evidencias, porque evidencias hay. Es un problema espiritual. Esta incredulidad me lleva al autoengaño, a engañarme, a poner algo en cuenta de Dios. Dios sí existe, pero creemos en la evolución. Dios sí existe, pero creemos todavía en el hombre mono. Y empezamos a buscar autoengañarnos. Quiero decirte que eres responsable. Eres responsable del pecado que tú cargas. No porque Dios no te dio fe, sino porque tú decidiste no creerle. Porque Dios se manifestó, de modo que no tienen excusa, dice la palabra. La evidencia que Dios ha puesto en el hombre es más que suficiente para que todos lleguen a la misma conclusión lógica. Incluso hasta el ateo más sincero, en algún momento está rechazando o ignorando deliberadamente a nuestro Señor. Porque el Señor hizo habitar en nosotros eso que quizás los indios buscan adorar al Dios Sol, al Dios Luna. En Jujuy buscan adorar al Dios Tierra, porque hay algo en nosotros que el Señor puso, que ese lugar solamente lo llena el Señor. Y tratamos de todas las evidencias ocultarlas. Las hacemos a un lado, eligiendo realmente no creer. Claramente visibles de la creación del mundo, dice. Ese es mi Señor que se muestra en todo lugar. Así que no hay cantidad de evidencia que tú puedas reunir para convencerte. Pero sí hay una obligación moral de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Quizás mi motivación natural sea alejarme de Él, pero mi responsabilidad moral es arrepentirme por mis pecados. Yo puedo decir con toda seguridad, como dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Pero la persona que se arrepienta y crea, vivirá eternamente con Cristo. Termino. Quiero decirte, ojalá que en esta noche la salvación llegue a tu vida. Que Dios no limite esa incredulidad quizás en ti. Que tú puedas vencer esos obstáculos y darte cuenta que tenemos un Dios real, que nos amó eternamente, que hasta el día de hoy me dio una paciencia esperándome que yo me arrepienta. Te animo, arrepiéntete y cree en Cristo. Él estará amplio para abrir sus brazos y recibirte. Hoy es el día, mañana no lo sé. Oramos. Gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, por tanta evidencia que dejaste, Señor, aún esta escritura, que han intentado destruirla de miles de maneras, Señor, y aún hay más. Gracias, porque tu palabra es para siempre, eterna. El mundo pasará, mas tu palabra no pasará. Gracias porque de ella podemos conocerte un poco más y podemos amoldar nuestras vidas a tu voluntad, Señor. Clamo a ti, Padre, que las personas que no tienen una unidad contigo, que en esta noche puedan ir en arrepentimiento y fe. Clamo a ti que convenzas corazones y mentes para tu gloria. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.